de la vía Perico, que ahí viene el tren, y quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren. Y luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron, pero luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron, pero tú quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren. De la vía Perico, que ahí viene el tren, quítate Perico. Ismael Rivera, una de las glorias de la salsa de Puerto Rico, falleció este fin de semana. Fue un homenaje interesante en Puerto Rico que sabe valorar a sus ídolos de la música. En los últimos meses, varios de sus astros de la música han perdido la batalla contra la muerte, pero es ley de vida. Ismael Rivera, el hombre de Quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren, una de sus populares interpretaciones, dentro de muchas otras. Un hombre respetado, querido en Puerto Rico, y realmente ha sido uno de esos ídolos idos a destino. Paz a sus restos, y la música está de luto nueva vez aquí en el Caribe. Con esta nota de duelo y esta interpretación de Ismael Rivera, abrimos nuestro programa de esta semana. Oye País, buenas noches. Buenas noches, Oye País. Es una pena realmente lo que ha ocurrido. El tema de la semana es el tema con que el fin de semana arrancó el tema de David Ortiz, César el Abusador y todo lo que fue el atentado. De eso voy a hablar con un poco más de detalle más adelante. Mientras tanto, hay otras notas que es importante destacar en el día de hoy. Señores, apenas 16 personas infectadas en las últimas 24 horas, según el boletín de epidemiología de salud pública, infectadas por el COVID. 0 fallecimientos, y eso indica, vuelvo y hago hincapié en que la pandemia está totalmente bajo control. Pero esto no indica que debemos descuidarnos, que debemos bajar la guardia, porque estamos viendo en otros países cómo hay rebrotes, cómo hay repuntes. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el Omicron y una de sus variables está provocando internamientos, provocando atención de las autoridades, para citar solamente un caso. Entonces, en Europa también hay otros rebrotes en algunos puntos, Alemania, en varios puntos, por lo que debemos cuidarnos, no debemos dormirnos en nuestros laureles. Y yo estoy consciente y creo, y soy de lo que piensa, que yo no está harto de COVID, pero la realidad es la realidad. El que estemos hartos, que estemos cansados, no significa que eso necesariamente es lo que va a terminar con la epidemia. Miren, señores, hay 9.6 millones de dosis de vacuna contra el COVID, aún aquí en República Dominicana, esperando para que la gente continúe vacunándose. Porque el hecho de que estemos en estos niveles no significa que no debemos completar los ciclos de vacuna. Yo estoy esperando que comience el mes de abril para ponerme mi 4ª vacuna. Yo y mi familia ya tenemos 3 vacunas, pero estamos esperando los 6 meses reglamentarios para ponernos la 4ª vacuna. Y yo creo que la gente que tiene una debe ponerse la segunda, los que tienen 2, la tercera, y los que tienen 3, la 4ª, si es necesario, y se le cumple el ciclo. Porque eso es lo que nos va a garantizar poder enfrentar cualquier tipo de infección del coronavirus, un rebrote, y no nos lleve a un hospital y hasta la muerte. Señores, no nos juguemos con esto. Hemos visto 2 años. Hemos visto 2 años de penurias, de luchas, de constricciones, de aislamiento, de distanciamiento social, de descalabro económico. Hemos visto de todo con esta pandemia. Entonces, si ya hemos logrado doblarle el pulso, no vamos a volver hacia atrás. No deberíamos volver hacia atrás. Es lo que yo pienso, por lo menos. El presidente Luis Abinader cumplió este lunes
una jornada en Costa Rica, en la capital costarricense, junto con sus homólogos, los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, quienes junto con el presidente dominicano han conformado lo que se denomina la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Alianza para el Desarrollo en Democracia. Es una suerte de grupo de trabajo en procura de programas de desarrollo, de intercambio, de asistencia, de traspaso de conocimientos, de experiencias para lograr el desarrollo de nuestras naciones. Y esto ha sido bueno. La primera de esas reuniones se celebró en Panamá, la segunda en República Dominicana, esta es la tercera en San José. Y esto comenzó a partir de las reuniones de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas el año pasado, en septiembre de 2021, y ya vemos cómo en 6 meses se han producido 3 reuniones y una serie de acercamientos e intercambios que van a redundar necesariamente, como deben redundar los acuerdos bilaterales, en este caso multilaterales, entre los países similares en busca de afianzar políticas que en un sitio hayan sido exitosas o nuevas políticas para lograr ayudar al desarrollo de sus países. El presidente Luis Abinader está muy empeñado en que esto tenga un éxito, lo mismo el presidente Laurentino de Panamá y el presidente Alvarado Quesada de Costa Rica. Ya cuentan con el visto bueno de organismos internacionales, incluso la USAID estuvo presente en esta reunión, USAID de los Estados Unidos, brindando su mano de apoyo para asistencia económica, profesional, de programas de desarrollo en este sentido. Y esto siempre será bueno. El presidente hizo un viaje de un día, salió a las 7 de la mañana en un avión privado por la base aérea de San Isidro, en compañía del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y del canciller Roberto Álvarez, además de sus asistentes especiales, jefe de seguridad y todo esto, pero en un vuelo privado simplemente a cumplir con estas reuniones, este ciclo de reuniones de presidentes, de los presidentes de Panamá, de Costa Rica y de República Dominicana en esta denominada Alianza para el Desarrollo en Democracia. Enhorabuena, enhorabuena. Y mientras tanto, el tema que más ha concentrado la atención nacional ha sido las revelaciones publicadas este fin de semana por el periódico Boston Globe de Boston, Massachusetts, en donde David Ortiz es una figura, es un ídolo. Jugó sus últimos años, muchos años, en el béisbol de Grandes Ligas, y allí cosechó los mejores números, lauros y respeto del público de Boston. Bueno, al punto de que lo llevó al Salón de la Fama, cuya exaltación se va a hacer, yo creo que el mes próximo, se va a hacer la exaltación ya en Coppertown. Fue ya elegido David Ortiz en la primera ronda en que fue bailoteado su nombre. Ganó el puesto de los grandes, el puesto en el Salón de los Inmortales del béisbol. Pues bien, en este asunto, en el tiroteo de junio del 2019, David Ortiz resultó herido. Y esas heridas lo llevaron a operaciones rápidas en República Dominicana y después lo llevaron a Boston, donde se le hicieron varias cirugías y con el paso de los meses se fue recuperando satisfactoriamente. Se habló en principio de que no era él el tiroteo, de que fue a otra persona y que andaban vestidos similares y el disparo se le pegó a él. También Joel López, el productor de televisión, estaba allí y recibió un disparo en la pierna, amigo de David Ortiz, pero todo se concentró en David Ortiz, quien recibió lesiones más serias y en un momento delicado, incluso su estado de salud estuvo comprometido, según dijeron los médicos. Bueno,
¿Qué pasó? Se habló entonces en el momento de que este señor César Emilio Peralta, a quien se conoce como César el Abusador, un mote que lo tenía bien ganado por sus acciones, decían que ellos tenían algunas rivalidades por asuntos de faldas, por asuntos de sentimentales, y a César el Abusador se le vio salir de la emergencia de la clínica Abel González. Circuló un video esa misma noche que él fue a ver cómo había quedado, cuál había sido la situación de David Ortiz después de las heridas. Y ahí saltó el nombre de César el Abusador a la palestra de la principalía, junto con el estupor que causó en la sociedad dominicana el atentado contra David Ortiz. Pues bien, eso fue en junio. Ya en el mes de agosto, octubre, César Emilio Peralta era allanado, perseguido en un gran operativo de las autoridades judiciales dentro de un entramado de narcotráfico, de lavado de activos, de sicariatos, crímenes y una serie de delitos, incluso con búsqueda de los Estados Unidos tras sus pasos para ser enjuiciado allí por alegadas acciones de narcotráfico hacia territorio de los Estados Unidos. El hombre le decomisaron, le incautaron, le allanaron, le cerraron negocios, dinero, cuentas de bancos, el yate, todas las cosas, un vasto imperio económico que había acumulado este hombre, César Emilio Peralta, César el Abusador. El hombre no aparecía y de buenas a primeras se le ubica en Colombia, donde en medio de un incidente, a él se le acusa de haber matado a tiros a una persona de origen colombiano. Lo llevan a la cárcel, lo lograban arrestarlo, lo llevan a la cárcel y allí pasó meses y meses y meses y meses y que lo interrogaban y que decía y que no decía y que si había delatado y que se había negociado y esto, y los Estados Unidos pidió su extradición hacia territorio norteamericano para que cumpliera con las acusaciones de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos que tiene en territorio norteamericano, deuda que tiene con la justicia de Estados Unidos. Después de mucho tiempo, de muchas vueltas, finalmente Colombia lo entrega a las autoridades norteamericanas y actualmente está preso en una cárcel de Puerto Rico, a donde se le reputa haber llevado la cantidad de drogas que se le acusa desde República Dominicana hacia Puerto Rico principalmente, en espera de juicio. Y se ha hablado de negociaciones, como hacen la mayoría de estas personas acusadas de narcotráfico, que llegan a negociaciones con las autoridades, delatan a los carteles, a otras personas y logran una reducción de su sentencia. Se ha hablado de que está en eso. Bien, eso se ha hablado, se ha dicho, se ha publicado. Pero David Ortiz, aunque hay una docena de personas arrestados por el tiroteo en que él resultó herido y que se acusa de que fue a otra gente y todo esto, no estaba satisfecho y pagó una investigación encabezada por expertos en asuntos policíacos y de investigación de los Estados Unidos, específicamente de Boston, encabezado por Ed Davis, quien es un excomisionado de policía de la ciudad de Boston, para que él con su equipo hiciera una investigación en República Dominicana sobre el tema. Pues después de 6 meses, esta investigación se entregó al periódico Boston Globe de Boston una relación de los hallazgos de esta investigación. Y en esa relación de esos hallazgos se indica de personas dentro de la autoridad nacional que estarían involucrados en el atentado a tiros en que resultó herido
David Ortiz. Pero se habla de contubernios de las autoridades. Se menciona al ex procurador Jean Alain Rodríguez, al jefe de la policía, Aldrin. Se mencionan otras gentes. Se mencionan que habrían hablado con David Ortiz, que sí, que no, que mire, vamos a dejar esta cosa así, que sé yo qué, para que esto no se vaya más lejos y que sé yo qué, como dando la impresión, según la información publicada por Boston Globe y ampliamente difundida todo el fin de semana, en el día de hoy, y va a seguir esta semana seguro, por la prensa local de la República Dominicana, establece que esas autoridades habían tratado de dejar el caso así y que estas personas fueran los que están acusados, fueran a la justicia y se les acusara de haber intentado asesinar a otra persona y que por error habían herido a David Ortiz. Ese más o menos es el panorama. Pero acontece y viene a ser que en esta investigación han salido muchas cosas, que se había una relación de amor y odio entre David Ortiz, que dice David Ortiz que él vio 2 o 3 veces a César el abusador porque vivía en un mismo edificio y que él vendió el apartamento que tenía en ese edificio porque no quería encontrarse con este señor. En otro lado dicen que hay gente que decía que ellos eran amigos. De todo esto está saliendo. Pero ¿cuál es la conclusión? Bueno, los abogados de Jean Alain Rodríguez hicieron una conferencia de prensa el domingo en la tarde, encabezada por Carlos Balcácer, indicando que él no tiene nada que ver con eso, que no es verdad todo eso que dice lo que se publicó, que él no tiene nada que ver con eso, que Jean Alain no tiene nada que ver con eso. Bien. Pero ¿a qué conclusión yo llego? Esos son los hechos que se han publicado y lo que se ha dicho. ¿A qué conclusión yo llego con esto? Y es lo que más a mí como ciudadano me preocupa. Ustedes dirán, ¿qué me importa a mí que a ti te preocupe? Sí, para mí me preocupa, como yo soy que estoy en este programa, yo estoy hablando de mis preocupaciones. Y es el hecho de que este caso, estos detalles que hay del entramado, de que si se andaba buscando a un jefe del cartel relacionado con los carteles de México y que si era un asunto de sicariato y que si se ordenó matarlo y que estas versiones circulan y que el tipo se escapó y que si está preso y si lo mataron, una serie de cosas nos lleva a nosotros a unir esto con todo lo que ha estado pasando en los últimos meses en República Dominicana, que comenzó con el descubrimiento, los allanamientos, los arrestos, las medidas de coerción y a la espera de juicio del caso Falcón en Santiago. Una vasta red de distribuidores de drogas, lavado de activos, pero amplia red que se manejaba Santiago, Puerto Plata, la costa norte, con vínculos en Santo Domingo, en Punta Cana, en muchos sitios con propiedades y todo esto. Pero a eso le siguió varias operaciones, entre ellas esta operación Discovery, hace unas semanas, donde hay todo este entramado de crimen organizado, de estructuras delincuenciales con planes establecidos. Y terminamos la semana pasada, todavía en proceso de medida de coerción, con el caso FM, de lavado de activos, productos del narcotráfico, vehículos de lujo, propiedades, de todo esto, también en la ciudad de Santiago. Entonces, uno llega a la preocupación cuando ata todas estas cosas de en qué sociedad estamos viviendo. Una sociedad que aparentemente todo el mundo sabe que pasan estas cosas, porque yo oigo después, sí, pues fulano de tal, ¿y cómo hizo esa fortuna? Comienzan a hablar de todo el mundo donde hay es legisladores, es funcionarios, gente de la autoridad persecutoria, de la policía, de los fiscales, de todo. Muchísima gente involucrada en esto. Todo el mundo lo sabía y nadie decía nada. Entonces, ¿cuál es realmente la característica de esta sociedad que estamos viviendo y que estamos creando en República Dominicana? Estos golpes, estos 4 episodios que le narro así, que me vienen a la mente rápidamente, nos indica de que este es un país con mucha pus a lo interno de acciones del crimen organizado. El crimen organizado solamente actúa, señores, con esta impunidad, con esta facilidad,
con esta soltura, por así decirlo, por la complicidad que tiene con autoridades, con gente de la sociedad, con diferentes estamentos de lo que es la base social de República Dominicana. Mueven mucho dinero, mueven muchas influencias, mueven mucho poder, tienen sicarios, tienen formas de coaccionar, de amenazar, pero también de comprar. Esta es la sociedad que nosotros queremos. Esta es la sociedad que nosotros aspiramos. Yo creo que no. Por lo menos en mi caso, no es esa sociedad en la que yo quiero ver mis restos ser sepultados un día y mis hijos crecer, mis seres queridos desarrollarse, el ambiente que me rodea, que sea ese. No es a lo que yo aspiro. Pero si vemos el contexto de lo que estoy hablando, podríamos casi concluir, señores, en que este caso de César el Abusador parece poner la tapa al pomo en este tema de lo que está pasando con el crimen organizado en República Dominicana. Que hemos discurrido mucho tiempo en el tema de la corrupción administrativa, que no deja de ser importante el combate a la corrupción administrativa. No deja de serlo y tiene su gran importancia. Sin embargo, este tema del crimen organizado, de estas bandas, el narcotráfico, el lavado de dinero, las complicidades, este es un tema trascendente para esos hijos que nosotros vemos crecer, para esta sociedad joven que busca profesionalizarse y luchar por ser alguien, por poder tener acceso al trabajo, por poder tener acceso a las fortunas que da la vida, no solamente fortunas económicas, sino de salud, de educación, de convivencia, que da una sociedad bastante limpia. Debemos pensar en eso. Y en esto las autoridades de la Procuraduría han dado golpes importantes porque han dirigido estas operaciones y han dado golpes importantes. Y hay gente que dice, no, se están diluyendo, eso es para esconder otras cosas. No, no y no. Estos son temas trascendentes. Yo he dicho que lo otro no es importante y que debe dejarse de lado. Yo estoy diciendo que esto es vital para nosotros. Lo que pasa en esos barrios marginados, con esos jóvenes que le dicen ninis porque ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, son presa fácil de esa delincuencia para acciones de sicariato, para distribución de drogas, para hacer cualquier bellaquería. Porque encuentran una cantera de personas que le pagan para cometer esos actos ilícitos. Entonces, si no combatimos eso en la raíz y se golpean esa parte de esa podredumbre de nuestra sociedad, estaremos poniendo en peligro, en mayor riesgo, el desarrollo de nuestro país. Ojalá que veamos esto en la magnitud que tiene. Ojalá que veamos esto realmente, señores, en la importancia y trascendencia que tiene para nuestro presente y nuestro futuro inmediato. El populismo y la bullanguería y la cosa, y mucha gente hablando de esto y de aquello y de cuánto. Hay que ver las cosas dentro de las realidades y dentro del contexto. Hay que verlo. Hay que verlo. Yo creo que esta lucha contra el crimen organizado, que se ha puesto ahora en la palestra pública con este caso, con esta investigación, con estas informaciones sobre el caso de David Ortiz, deben movernos a reflexión y apoyar las acciones que hacen las autoridades en este sentido. Esto es tan trascendente, vuelvo y repito, como cualquier otra cosa. Ojalá lo veamos de esa manera, sin olvidar lo demás. Permítame la pausa.
El ministro de Salud Pública reportó este lunes 16 nuevos casos de COVID-19 y 0 fallecimientos a causa del virus, la cifra más baja en muchos meses. De acuerdo al boletín 732 emitido por la Dirección General de Epidemiología, a la fecha el número de fallecidos se mantiene en 4.375, mientras que en total se han registrado 577.354 contagios, de los cuales se han recuperado 572.641 y 338 se mantienen activos. En tanto, 2.621.762 han sido descartados por pruebas de laboratorio. David Ortiz afirma estar temeroso de César el abusador, así esté en la cárcel. Para ser sincero, cuando vives en un país donde la justicia es corrupta, quieres creer en lo que alega el gobierno, pero también vas a discrepar, y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Así lo afirma el ex Grandes Ligas, quien afirmó al Boston Globe que desconfiaba de la investigación que hizo Jean Alain Rodríguez sobre su caso. Estoy en una situación difícil porque estamos tratando con gente peligrosa, dijo Ortiz. Estoy seguro de que este tipo está ahora en la cárcel pensando en lo que va a decir o hacer. No tengo planes de vivir mi vida escondido. El ministro de Salud, Daniel Rivera, reveló este lunes que en República Dominicana todavía existen unos 9.6 millones de dosis de vacunas sin aplicar, aunque afirmó que con el referido monto no hay problemas, porque 6 millones de estos son de la farmacéutica Sinovac y tienen un tiempo prolongado de vencimiento. A partir de hoy, Santo Domingo es sede de la 7ª reunión ministerial de Centroamérica y República Dominicana sobre propiedad intelectual. El evento, que tiene como finalidad promover diálogos y consultas de alto nivel para el análisis y reflexión de políticas de fomento a la propiedad intelectual, reunirá a ministros y especialistas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y de los anfitriones República Dominicana, así como de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Invasión rusa contra Ucrania. Que alguien dice la guerra de Ucrania y Rusia. No, la invasión rusa contra Ucrania tiene serias consecuencias. Serias consecuencias para el mundo, pero tiene serias consecuencias internamente en Rusia. Tiene serias consecuencias en Ucrania, que está recibiendo los rigores de la agresión militar y del poderío ruso. Pero tiene consecuencias para Europa y para el mundo. Por múltiples razones. Por múltiples razones, además de que es una amenaza terrible, terrible para la paz mundial. Moisés Naín, en su programa Efecto Naín, nos presenta 2 reportajes interesantísimos sobre los efectos de esta guerra. El primero de ellos es el éxodo corporativo de Rusia a consecuencia de los rigores de la guerra. Veamos este primer reportaje. En marzo de 2022, Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo y también en uno de los más difíciles para hacer negocios. Quizá era de esperarse la salida de Rusia de gigantes del sector financiero como Visa o Mastercard, o del sector energético como Shell, British Petroleum y Exxon.
pero compañías tan diversas como la japonesa de videojuegos Nintendo, la sueca de muebles IKEA y la holandesa de cerveza Heineken también han cortado lazos con Rusia. A esa lista se suman marcas estadounidenses como Coca-Cola, Netflix, Apple y Google. Incluso en el mundo de la alta costura se ha hecho sentir el boicot, incluyendo por parte de la inglesa Burberry, la francesa Louis Vuitton y la italiana Prada. Por un lado, la dificultad para hacer transacciones y la ausencia de empresas de logística clave como FedEx o UPS generaron una especie de efecto dominó que ha impulsado el éxodo corporativo. Pero muchas empresas también están respondiendo a sus consumidores. Hablamos al respecto con Jill Goldenseal, profesora de la Universidad del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, cuyas opiniones, cabe destacar, no representan necesariamente las del gobierno estadounidense. Roughly 3/4 of consumers in the US. Aproximadamente un 75% de los consumidores en los Estados Unidos apoyan que las corporaciones pongan alto a sus negocios en Rusia, ya sea de manera temporal o permanente. Y un 73% quiere que las corporaciones denuncien la guerra en Ucrania. Estos datos de una encuesta estadounidense reciente son representativos de una tendencia global más amplia. La consultora Edelman, por ejemplo, hace una encuesta sobre la confianza en 28 países diferentes y los resultados desde hace ya varios años demuestran que los consumidores quieren que las empresas adopten posiciones ante problemáticas sociales. Consideremos el caso de la compañía japonesa de ropa Uniqlo. Cuando su fundador dijo que mantendrían sus tiendas abiertas en Rusia, recibió una lluvia de críticas. Días más tarde, se retractó y anunció el cese de las operaciones. Y es que para muchas empresas, las posibles pérdidas en ganancias por abandonar Rusia palidecen ante el riesgo de perder consumidores en el resto del mundo. Así lo explica el experto en negocios y política pública, Doug Schuller. Para Apple, por ejemplo, Rusia representa 1 o 2% de sus ingresos. Eso quiere decir que un 98% de sus ganancias vienen del resto del mundo. Y si un 98% de sus consumidores está pensando, sabes, quizá este no es el tipo de compañía a la que le quiero comprar un producto, eso es muy riesgoso. Jill Goldenseal, por su parte, asegura que las marcas de hoy no quieren una mancha moral. Es el término que utiliza para describir el daño reputacional con el que siguen lidiando las compañías que apoyaron a los nazis o que se beneficiaron del trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial. Aún así, no todas las empresas pueden o quieren cortar sus lazos con Rusia. De hecho, para la fecha de emisión de este reportaje, una lista de la Universidad de Yale, actualizada a diario, destacaba una treintena de compañías con operaciones significativas en Rusia que siguen en el país. En comparación, unas 400 han decidido romper relaciones con Rusia, incluidas organizaciones del deporte y la cultura. Los entes reguladores del fútbol a nivel internacional han prohibido la participación de los equipos rusos y la celebración de juegos en Rusia. Se han cancelado tanto presentaciones de artistas extranjeros en el país como espectáculos de artistas rusos en todo el mundo. Gigantes como Disney o Sony han detenido el estreno de sus películas en cines rusos. Y el famoso concurso de talento Eurovisión ha prohibido la participación de Rusia. Ahora bien, ¿tiene esta tendencia algún impacto real en el conflicto? ¿Qué significa, por ejemplo, que McDonald's haya cerrado las puertas de sus 850 restaurantes en Rusia? El analista Paul Musgrave responde. Creo que el gran gesto simbólico aquí es que cuando McDonald's llegó a la Unión Soviética en 1990 fue parte de un mensaje de apertura y de construcción de confianza entre Rusia y Occidente. La salida de esta cadena de comida rápida representa un fin a esta era. Otros expertos argumentan que el éxodo corporativo juega un rol en la guerra de la información. Es decir, expone la narrativa falsa de Vladimir Putin, quien ha prohibido llamar a la invasión por su nombre y habla en su lugar de una supuesta operación militar para liberar a Ucrania.
Y es que a medida que Rusia se ve cada vez más aislada, se le hará cada vez más difícil a Putin convencer a sus ciudadanos de que sus acciones no ameritan la condena global que han recibido. Para Efecto Naim, soy Alexandra Colonamil. Pero así mismo como ocurre esto dentro de Rusia, en las mismas entrañas del monstruo, hay que ver cómo afecta para América Latina esta invasión de Rusia contra Ucrania. ¿Cuáles son los efectos si ahí nos toca de cerca a nosotros como continente, como zona del mundo, América Latina, de cara a los rigores de la guerra que Rusia ha declarado a Ucrania? Veamos. Después de semanas de amenazas, Rusia invadió a Ucrania el pasado 24 de febrero del año 2022. Incluso desde antes del inicio de la guerra ya había instituciones internacionales que advertían repetidamente de las consecuencias catastróficas que podrían desatarse. Pero, ¿cómo afecta en la práctica, en el detalle, este conflicto bélico a América Latina, a todos nosotros? Eso es lo que voy a discutir con mi invitado de hoy. Su nombre es Craig Faller y es un almirante retirado de la Armada estadounidense, de la Marina de Guerra estadounidense. Ha tenido una carrera militar de casi 40 años. Entre el año 2018 y el 2021, Faller fue el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Allí lideró todas las operaciones militares en América Latina y el Caribe de ese país, de Estados Unidos, específicamente buscando alianzas. Por todo esto, Faller tiene una visión muy única sobre Latinoamérica y los conflictos internacionales. Actualmente es profesor de la Universidad Internacional de Florida y es un miembro distinguido del centro de investigación conocido como el Atlantic Council. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones económicas en América Latina de la invasión rusa a Ucrania? ¿Podrán países como Venezuela o Cuba llegar a formar parte del conflicto? ¿Qué significa todo esto para la política de la región? A continuación, el almirante Craig Faller nos responde a estas y otras preguntas urgentes. Mire. Bienvenido al programa, almirante Faller. Es un gusto tenerlo con nosotros. Thank you. It's an honor to be on your show. Durante varios años usted fue el principal líder militar de Estados Unidos a cargo de América del Sur. En ese momento, durante su permanencia en ese cargo, ¿de qué maneras vio usted que se manifestaba la presencia rusa en esta región? Durante los 3 años que lideré el Comando Sur de los Estados Unidos, que es el área del hemisferio que se extiende desde Guatemala hacia el sur, incluyendo al Caribe, conocí a Rusia muy de cerca. Vi a los rusos incrementar su actividad en Nicaragua, donde hay un gran centro antinarcóticos en el que se entrenan a una variedad de policías y fuerzas de seguridad de toda la región. Por supuesto, también apoyan al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Los rusos además tienen una relación de larga data con Cuba que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética. Y hoy continúan sosteniendo al gobierno cubano. Cabe destacar, por cierto, que con cada vez más frecuencia, China está haciendo lo mismo con Cuba. También hemos visto a Rusia respaldar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Están profundamente involucrados en el entrenamiento relacionado al ciberespacio, a las fuerzas especiales y para mejorar las fuerzas aéreas de Maduro. Rusia tiene una relación histórica con la región y estas tendencias habían estado aumentando incluso antes de la invasión a Ucrania. Le quiero preguntar desde un punto de vista estrictamente profesional, ¿qué balance hace usted del desempeño de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania? Algo que me parece que Vladimir Putin subestimó severamente es cómo el mundo se uniría en su contra y el apoyo que han recibido las Fuerzas Armadas ucranianas. Al mismo tiempo, creo que sobreestimó las habilidades de sus propias Fuerzas Armadas. Ahora bien, no nos confundamos. Rusia es muy capaz en términos militares y Putin está usando ese poderío militar para alcanzar sus propios objetivos. La invasión a Ucrania nos ha acercado más a una tercera guerra mundial. Y debemos conseguir la manera de hacer pagar a Putin sin entrar en un conflicto de esa magnitud.
Por otro lado, creo que hay que preguntarse cuáles son las implicaciones de todo esto para la República Popular China, que considero como la mayor amenaza para el futuro de la democracia global. Estas son dos áreas que requieren mucho estudio y análisis. Rusia y Venezuela ya tienen una alianza muy cercana, pero ¿usted cree que hay un riesgo de que Putin busque o utilice a Venezuela como un territorio desde el cual puede operar en el hemisferio occidental? La verdad es que es muy difícil analizar cuáles son las intenciones de Putin, pero esperaría que intente mantener o incluso expandir su influencia en el ámbito de la información. Él utiliza a Venezuela como una plataforma para diseminar desinformación y para intentar socavar todo, desde las elecciones hasta la estabilidad democrática. Y como dije en mi testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, en Venezuela no solo hay presencia militar rusa, sino que también hay presencia china y cubana. Rusia, China y Cuba han mantenido a Maduro en el poder, y sé que las fuerzas militares estadounidenses están actualmente observando muy de cerca la situación. La clave para la estabilidad de América Latina ha sido y seguirá siendo las fuertes alianzas entre Estados Unidos y democracias como Colombia, Brasil y con cada vez más frecuencia Guyana. La unidad es la mejor manera de enfrentar cualquier movida por parte de Putin o cualquier fuente de futura inestabilidad. Creo que esa es la lección que todos hemos aprendido a medida que vemos la tragedia que se desata en Ucrania. El almirante Craig Fowler tuvo una carrera de casi 40 años con la Marina de Guerra de Estados Unidos y fue uno de los principales líderes militares estadounidenses en América del Sur. Muchas gracias por estar con nosotros, almirante Fowler. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Un avión Boeing 737-800 con 132 personas a bordo de la aerolínea China Airlines, una de las grandes aerolíneas del mundo y la aerolínea china, se estrelló hoy este lunes en la zona de Guangxi. 132 personas, no se había hablado de recuperación de sobrevivientes, y esto viene a afectar seriamente nueva vez al Boeing, a la industria de los Boeing, que había sufrido un accidente hace varios años y hubo que sacar los Boeing prácticamente de circulación, hacerle reparaciones, y colocó a la empresa Boeing en una situación precaria. Hoy, por ejemplo, después del accidente, los índices bursátiles de la Boeing, las acciones se desplomaron en las bolsas de valores. Esos son los efectos además de la pérdida de vida, que es lo primero que ocurre con este tipo de accidentes. Con este tema y lo de la ofensiva de Rusia sobre Ucrania, que mientras se habla de negociaciones, siguen los bombardeos y sigue la avanzada, siguen las víctimas y sigue el éxodo de más de 3 millones de personas ya saliendo de Ucrania por el pavor que les produce la guerra. Con estos temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Un Boeing 737 de China Eastern se estrelló hoy en la provincia meridional china de Guangxi con 132 personas a bordo en la peor catástrofe aérea civil registrada en el país asiático desde el 2010. El avión, que realizaba el trayecto entre las ciudades de Kunming, sureste, y Cantón, el suroeste, se estrelló con 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación a bordo.
recogió la Administración de Aviación Civil de China en un comunicado publicado varias horas después del accidente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este domingo que está preparado para negociar con su homólogo ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra, pero descartó reconocer la independencia de Donbass y la soberanía rusa sobre Crimea. En una entrevista con CNN, el mandatario afirmó tajante que no asumirá ningún compromiso que afecte a la integridad territorial y a la soberanía de Ucrania. El Kremlin advirtió hoy de que un embargo europeo a las importaciones de petróleo ruso empeorará gravemente el mercado energético en Europa y golpeará a todos. El portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, recalcó que se trata de un tema muy complejo porque semejante embargo influirá muy gravemente en el mercado mundial del crudo y empeorará seriamente el balance energético en el continente europeo. Al menos 72 personas resultaron heridas tras la colisión de dos trenes que se encontraban en la misma vía cuando se disponían a entrar en la estación principal de la capital, informó el director regional interino de la Protección Civil, Samir Queslati, en declaraciones a la radio local Mosaic FM. Espero haber satisfecho sus expectativas con este programa en esta noche. Mañana nueva vez tenemos una cita aquí en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Los espero mañana.